Mi nombre es Daniel, y desde que tengo memoria, mi vida ha estado centrada en mi fe. Crecí en una familia mormona muy unida, y desde pequeño, las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fueron la base sobre la que construí mi vida. Cada domingo, me sentaba junto a mi familia en las bancas de la iglesia, escuchando con atención las lecciones sobre la rectitud, las buenas obras y el camino hacia la vida eterna. Estas enseñanzas fueron mi luz guía, moldeando no solo la forma en la que vivía, sino también cómo trataba a los demás y cómo visualizaba el más allá. La vida en nuestra familia siempre fue sencilla, pero siempre había un propósito claro: vivir conforme a los mandamientos de Dios y ser un ejemplo para los demás. Como esposo y padre, sentía una profunda responsabilidad de guiar a mi familia espiritualmente, asegurándome de que siguiéramos los principios que se nos enseñaban en el Libro de Mormón. Me entregué a la obra de servir a mi comunidad y a la iglesia, creyendo firmemente que mis buenas obras eran una manifestación de mi amor por Dios. A lo largo de los años, me comprometí profundamente con mi fe, convencido de que la salvación venía a través del esfuerzo, de la obediencia y del servicio constante. Sin embargo, a pesar de mi dedicación, siempre hubo pequeños momentos de duda, preguntas que guardaba para mí mismo. ¿Realmente estaba haciendo suficiente? ¿Estaba en el camino correcto? Pero siempre las dejé a un lado, convencido de que eran solo pruebas de mi fe. Si te ha interesado mi historia hasta aquí, te invito a suscribirte a mi canal y dejar tu me gusta. Al hacerlo, estarás apoyando la difusión de testimonios como el mío, que pueden cambiar vidas. Gracias por acompañarme. A pesar de mi firme compromiso con mi fe, hubo momentos, aunque breves, en los que no podía evitar cuestionarme a mí mismo. Pensamientos fugaces, como pequeñas espinas que se clavaban en mi mente, me hacían dudar si estaba haciendo lo correcto, si realmente estaba en el camino que Dios quería para mí. Estas dudas nunca las compartí con nadie, no con mi esposa ni con nadie de mi comunidad, porque pensaba que si las verbalizaba, significaría que mi fe era débil, que no era lo suficientemente fiel. La imagen que había construido de mí mismo era la de un hombre devoto, que cumplía con todas las expectativas religiosas, oraba, servía en la iglesia, trataba de seguir todos los mandamientos, pero, a pesar de todo esto, esas dudas seguían ahí, como una sombra que no se disipaba. A veces, la quietud de la noche, cuando me acostaba en mi cama, me invitaba a la reflexión y sentía el peso de esos pensamientos. ¿Acaso estaba solo buscando respuestas externas, sin abrirme a lo que realmente significaba vivir en la gracia de Dios? Esos momentos de duda no duraban mucho, porque mi vida estaba llena de responsabilidades y de compromisos. La rutina diaria de la familia, el trabajo, los estudios religiosos, siempre había algo que hacía que me desconectara de esas preguntas incómodas. No obstante, a medida que pasaba el tiempo, las dudas seguían surgiendo, de una forma callada y persistente. Mi vida dio un giro inesperado cuando, tras varios meses de malestares inexplicables, fui diagnosticado con cáncer en etapa avanzada. Al principio, no fue un golpe tan fuerte, solo sentí que la fatiga se iba acumulando y que ciertos dolores no desaparecían. Pensé que simplemente era el envejecimiento natural. Sin embargo, cuando finalmente fui al médico, el diagnóstico fue devastador: cáncer en estado terminal, con pocas opciones de tratamiento. Fue como si todo lo que había creído, todo lo que había hecho hasta ese momento, no tuviera valor frente a la realidad de la enfermedad. A medida que mi cuerpo se debilitaba, mi fe, que había sido mi roca, se ponía a prueba. Me aferré más que nunca a mi creencia en Dios, orando cada vez con más fervor, pidiendo sanación, pidiendo fuerza para entender lo que estaba sucediendo. Mi familia se convirtió en mi apoyo incondicional, sus palabras y amor eran un bálsamo para mi alma. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar preguntarme: ¿estaba siendo castigado por algo? ¿Había algo que no había hecho bien? Mi mente se llenó de más preguntas, más dudas, que nunca me atreví a compartir. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era este el precio que tenía que pagar por ser un buen hombre? Una noche, tras un largo día de tratamiento, algo cambió. Estaba en casa, rodeado de mi familia, pero sentía una fatiga tan abrumadora que me costaba mantener los ojos abiertos. A medida que me tumbaba para descansar, la sensación de cansancio se transformó en algo más grave. Mi respiración se volvió difícil, el pecho me pesaba y los sonidos a mi alrededor se iban haciendo cada vez más distantes. Intenté hablar, asegurarles a todos que todo estaría bien, pero no pude emitir palabra. Mi visión se nubló, y lo último que recuerdo fue sentir la mano de mi esposa apretando la mía, su voz temblorosa diciéndome cuánto me amaba. Después, todo se apagó.
En ese momento, no sentí miedo, ni dolor, solo una extraña quietud, como si mi ser entero se desvaneciera en el vacío. No sabía a dónde iba, pero tenía la certeza de que algo importante estaba a punto de suceder. No era sueño, no era descanso, era algo más profundo. Me encontraba flotando, consciente de que mi cuerpo ya no estaba conmigo. Me sentía como un espectador en una escena de la que ya no formaba parte. En medio de la oscuridad que me rodeaba, algo comenzó a cambiar. Una luz, diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes, apareció ante mí. No era una luz cegadora ni hiriente, sino una que parecía emanar desde un lugar lejano, pero a la vez estar presente en todo. No era una luz física, era algo vivo, lleno de calor y amor. Me rodeaba, me envolvía, y aunque no la veía de manera directa, sentía su presencia con una claridad abrumadora. Fue entonces cuando escuché una voz. No era una voz en el sentido tradicional, no escuchaba palabras con mis oídos, pero comprendí todo lo que se me decía. La voz me llamaba, no con fuerza ni imposición, sino con una suavidad profunda, como si me estuviera esperando. La sensación de familiaridad era inconfundible, como si me conociera desde siempre. A pesar de la serenidad, había algo inquebrantable en esa llamada, algo que resonaba en lo más profundo de mi ser. Sentí un impulso hacia esa luz, un deseo de acercarme, pero también una pequeña resistencia. Pensé en mi familia, en mi esposa y mis hijos, y me pregunté si debía quedarme con ellos. ¿Podía dejarlos atrás? Sin embargo, al mirar hacia mi cuerpo, y al ver la quietud de la situación, comprendí que no había vuelta atrás. No sabía qué me esperaba, pero sentía que tenía que seguir este camino. Y así, me dejé llevar, cada vez más cerca de la luz, que se hacía más intensa con cada paso que daba, hasta que la paz comenzó a envolverme por completo. Al entrar completamente en la luz, algo extraordinario sucedió. Una figura se presentó ante mí, una presencia que me era profundamente familiar, aunque diferente a lo que había imaginado. Era Jesús, pero no como lo había aprendido en mis enseñanzas religiosas. No era un simple profeta o un maestro sabio, él estaba lleno de poder, autoridad, sobre todo, de una compasión infinita. Sus ojos me miraban con una intensidad que penetraba mi alma, como si conociera todos mis pensamientos, mis temores, mis dudas. Y, en lugar de juicio, solo había amor. Daniel, dijo él, y su voz resonó en lo más profundo de mi ser. Has estado buscando de mí, aunque no lo sabías. Estas palabras me dejaron sin aliento. Me había pasado toda mi vida buscando la cercanía de Dios, cumpliendo con las reglas, esforzándome por ser digno, pero nunca había considerado que la salvación fuera un regalo. La revelación de Jesús fue algo que nunca había experimentado antes. Él no me pedía más sacrificios ni esfuerzos por ganarme su favor, Él me ofrecía la gracia, algo que nunca imaginé que podría recibir tan fácilmente. La voz de Jesús me envolvía, dándome la sensación de ser profundamente conocido y comprendido, de una manera que jamás había experimentado antes. Su presencia era tan potente que todas las dudas y temores que había cargado durante mi vida comenzaron a desvanecerse, como si ya no tuvieran espacio en ese encuentro. Lo que Jesús me estaba mostrando era radicalmente diferente a todo lo que me habían enseñado a lo largo de mi vida. Durante años, había sido fiel a los mandamientos, realizando buenas obras con la esperanza de ganar la salvación. Había creído que solo a través de mis esfuerzos podría acercarme a Dios. Pero ahora, en la presencia de Jesús, comprendí que la salvación no se gana, se recibe. No se trata de cuánto esfuerzo pongas, sino de aceptar el regalo de su gracia. Me hizo ver que el amor de Dios no tiene condiciones, que no es algo que debas ganar con obras o sacrificios. Es un regalo de amor, pura y simplemente. Esta revelación me desarmó, porque había vivido toda mi vida luchando por alcanzar algo que ya me había sido ofrecido gratuitamente. Al escuchar esas palabras, algo en mi corazón se quebró, y por primera vez entendí la profundidad de lo que Jesús había hecho por mí. Después de revelarme la gracia de Dios, Jesús comenzó a mostrarme visiones, una tras otra, que cambiarían mi entendimiento sobre el más allá. Vi el cielo, un lugar más allá de cualquier descripción terrenal. Era un lugar de luz, de paz indescriptible, donde las almas vivían en la presencia de Dios, sin dolor ni sufrimiento, solo llenos de alegría y amor. El lugar estaba lleno de belleza y armonía, y experimenté una sensación de unidad con todo lo que me rodeaba. Podía sentir el amor de Dios, tan palpable que todo en ese lugar parecía reflejar su bondad. Pero también vi el infierno. No era un lugar de castigo físico, sino de separación, de un vacío abrumador.
Allí, las almas estaban atrapadas en la desesperación y el arrepentimiento. La agonía no era solo de sufrimiento físico, sino de estar separados del amor de Dios, una separación que no se podía remediar. Lo más doloroso fue ver que las almas allí no estaban allí por sus malas acciones, sino porque rechazaron el regalo de la gracia de Jesús. Su decisión de vivir alejados de Él los había llevado a este destino. Esta visión me quebró por dentro, la tristeza que sentí por estas almas atrapadas era indescriptible. A medida que experimentaba estas revelaciones, entendí que no solo se trataba de mí y de mi salvación. Jesús me estaba mostrando algo mucho más grande, mi propósito en la vida. Él me estaba diciendo que mi experiencia no era solo para mí, sino que tenía la responsabilidad de compartirla con los demás. No era algo que podía guardar para mí mismo, sino que debía ser una luz para otros. Jesús me pidió que no tuviera miedo de compartir lo que había visto, a pesar de las dudas y temores que me invadían. A través de él, iba a encontrar las palabras necesarias para compartir mi historia y hacer que otros también experimentaran el poder de su gracia. Mi viaje no terminó en ese lugar de paz y amor. Jesús me dijo que era el momento de regresar a mi cuerpo y a la vida que había dejado atrás. Cuando regresé, mi cuerpo estaba nuevamente en el hospital, pero esta vez algo extraordinario sucedió. Los médicos no podían explicar cómo había sobrevivido, mucho menos cómo mi cáncer, que estaba en una etapa avanzada, había desaparecido por completo. Los resultados de mis pruebas eran claros, el cáncer ya no estaba. Los médicos estaban asombrados, y yo, aunque agradecido por estar vivo, me sentía abrumado por la magnitud de lo que había experimentado. A pesar de la curación milagrosa, mi alma seguía luchando. Había visto la verdad, pero no sabía cómo compartirla. Mi familia, mi iglesia, la comunidad en la que había vivido toda mi vida, todo lo que había conocido, todo lo que había creído, ahora se sentía lejano. No sabía si estaba listo para compartir lo que había visto, porque sabía que significaría desafiar todo lo que había enseñado mi iglesia. Tenía miedo de ser juzgado, de ser rechazado, y de cómo reaccionarían las personas que me conocían. Pasaron los días y mi lucha interna aumentaba. ¿Cómo podría explicarles lo que había visto, lo que había vivido? Sentía que mis experiencias desafiaban la doctrina que me había sido enseñada durante tantos años, pero no podía ignorar lo que sabía que era verdad. Finalmente, después de días de incertidumbre, me di cuenta de que no podía guardar esta verdad solo para mí. Sabía que debía dar el primer paso, aunque fuera pequeño, y compartir lo que había vivido. Decidí que la primera persona con la que hablaría sería Jacob, un amigo cercano que compartía mi fe y a quien confiaba profundamente. Sabía que, aunque podría estar sorprendido o incluso confundido, Jacob sería alguien dispuesto a escuchar. Nos encontramos en un parque tranquilo cerca de mi casa, el sonido de los pájaros y el viento creando un ambiente relajante. Mientras nos sentábamos en una banca, me costó encontrar las palabras. Jacob, comencé con la voz temblorosa, necesito contarte algo que me sucedió. Al principio, sus ojos mostraron curiosidad, luego incredulidad, finalmente, asombro mientras le narraba mi experiencia. Le hablé de la luz, de la visión de Jesús, de la gracia que me fue revelada y de cómo mi vida había cambiado. Fue un momento lleno de emoción, de apertura, de vulnerabilidad. Cuando terminé, Jacob se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, me miró y dijo, Daniel, esto es increíble, pero ¿estás seguro? Esto va en contra de mucho de lo que hemos creído. Le respondí con total certeza, estoy seguro. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Su reacción fue tranquila, pero se notaba que estaba procesando lo que le había contado. Tal vez esto es algo que necesitas compartir, dijo. La gente necesita oír esto. Esas palabras fueron como un faro de luz, un impulso que me animó a seguir adelante. Con el apoyo de Jacob, comencé a compartir mi experiencia con otras personas, principalmente con mi familia. Mi esposa, Sara, fue una de las primeras en saberlo todo. Aunque estaba un poco reacia al principio, cuando finalmente le hablé de la luz, de Jesús y de la gracia que me había mostrado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre supe que había algo más en la fe que solo reglas y obras, me dijo suavemente. Tal vez Dios te está usando para mostrarnos lo que realmente es. Fue un momento de gran alivio para mí, sentir que, aunque no entendía completamente lo que había sucedido, Sara me apoyaba. A medida que compartía mi historia con más amigos y familiares, las reacciones fueron diversas. Algunos se sintieron conmovidos, otros dudaron de la veracidad de lo que les contaba, pero todos me escucharon.
La mayoría de ellos se mostró dispuesta a escuchar más y a preguntar sobre mis experiencias, pero había algunos que no podían aceptar la idea de que la salvación viniera solo por la gracia. Eso me dolió, pero entendí que no era mi tarea convencerlos, solo compartir lo que había vivido y lo que había aprendido. Una de las experiencias más impactantes de mi viaje fue cuando me invitaron a hablar en un pequeño grupo de personas de la iglesia en una reunión organizada por un amigo común de Jacob. El grupo era pequeño, alrededor de 20 personas, pero para mí fue un gran desafío, ya que muchos de ellos conocían mi historia dentro de la iglesia y ahora, como nuevo hombre, debía compartir con ellos lo que había experimentado. Al principio, el silencio fue ensordecedor. No sabía si había cometido un error al ser tan honesto. Pero, a medida que hablaba sobre mi lucha con la enfermedad, mi muerte temporal, mi encuentro con Jesús, las visiones del cielo y el infierno, y la verdad de la gracia que Jesús me había mostrado, algunos empezaron a asentir. Otros tenían expresiones de conflicto, luchando por reconciliar mi experiencia con lo que conocían, pero algunos también se acercaron a mí después de la reunión, agradeciéndome por ser valiente y compartiendo que, por fin, sentían que entendían algo que había estado oculto en sus corazones. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, me sentí profundamente agradecido. No se trataba de convencer a todos, sino de dar el primer paso hacia la verdad, hacia la libertad que había encontrado. Al compartir mi historia, vi cómo Dios comenzaba a usarla para despertar en otros la necesidad de experimentar lo que yo había vivido. El impacto de mi experiencia fue mucho más allá de mis conversaciones con los demás. Al compartir mi testimonio y ser testigo de cómo otras personas también se sentían tocadas por la gracia de Dios, comencé a comprender que este viaje no era solo acerca de mí, sino acerca de compartir esa gracia con los demás. Mi vida, mis creencias y mi fe habían sido transformadas por la luz que había visto, y ahora mi misión era vivir esa verdad. Ya no era un hombre impulsado por la necesidad de demostrar mi valía o ser perfecto. Ahora sabía que todo lo que tenía que hacer era aceptar la gracia de Dios. Cada acción que emprendía, desde ayudar a quienes lo necesitaban hasta hablar con aquellos que buscaban respuestas, era una forma de vivir la transformación que había experimentado. Mi vida ya no se centraba en seguir una lista de reglas, sino en vivir en respuesta a lo que Dios había hecho por mí. Mi relación con Jesús se había profundizado de una manera que nunca imaginé, y ahora, más que nunca, estaba comprometido a compartir ese amor y esa paz con el mundo. Sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que seguir compartiendo mi historia, aunque el camino por recorrer aún estaba lleno de desafíos. A medida que continuaba compartiendo mi experiencia, los desafíos no cesaron. En particular, había una parte de mi vida que sabía que debía enfrentar: la relación con mi iglesia y la comunidad que había formado parte de mi vida durante tantos años. Muchos de ellos no comprendían lo que había experimentado y algunos lo veían como una amenaza a sus propias creencias. Para muchos de ellos, la idea de que yo había tenido una revelación de la gracia de Dios y la transformación que me había ofrecido solo a través de Jesús era algo tan radical y disruptivo que no sabían cómo manejarlo. Recuerdo una conversación particularmente difícil con uno de los líderes de la iglesia. Él me miró con desconcierto, y al escuchar mi testimonio de gracia, me dijo: «Daniel, ¿por qué crees que Jesús te eligió a ti? ¿Por qué no le ha mostrado esto a todos?». Aunque no tenía una respuesta clara para él en ese momento, sentí que el peso de la revelación que había recibido no era para ser comprendido por todos, al menos no de inmediato. Yo solo podía seguir mi corazón y ser testigo de lo que había vivido. Esta lucha con la aceptación no fue solo con los demás, sino también conmigo mismo. Me encontraba batallando con mis propios miedos sobre cómo compartir algo tan profundamente transformador, tan diferente de lo que me habían enseñado. Pero, al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que no podía volver atrás. No podía ignorar lo que había vivido. Debía seguir adelante, aunque me costara, aunque me arriesgara a perder la comunidad que tanto había significado para mí. A pesar de los desafíos, también encontré apoyo en lugares inesperados. Mi esposa, Sara, quien había sido una roca para mí a lo largo de nuestra vida juntos, no solo aceptó mi testimonio, sino que también comenzó a hacer preguntas más profundas sobre la fe. Ella vio el cambio en mí y no pudo evitar preguntarse si había algo más allá de lo que conocíamos, algo más grande y más lleno de amor. Las conversaciones que tuvimos comenzaron a profundizarse, y fue como si estuviéramos construyendo una nueva relación espiritual desde la base, juntas, de una manera completamente nueva. Lo mismo ocurrió con mis hijos, quienes comenzaron a hacer preguntas sobre Jesús, sobre el amor de Dios y sobre la vida después de la muerte.
Estas preguntas que surgieron en nuestra casa se convirtieron en momentos preciosos de aprendizaje y crecimiento. Fue increíble ver cómo mi propia transformación comenzaba a afectar positivamente a mi familia. Aunque el camino no era fácil, ver la apertura de mi esposa e hijos me dio la fuerza para seguir adelante. Además, encontré nuevos amigos, personas que antes se habían distanciado de mí debido a mis creencias, pero que ahora se acercaban, dispuestas a escuchar, a aprender y a explorar lo que significaba vivir por la gracia de Dios. Cada conversación me ayudaba a comprender más sobre mí mismo, sobre el mundo y sobre la fe que había llegado a conocer. A medida que más personas comenzaban a escuchar mi historia, me di cuenta de que no solo estaba compartiendo una experiencia personal, sino que estaba plantando semillas de fe y esperanza en los corazones de aquellos que me rodeaban. Lo que finalmente descubrí en todo este proceso fue que la verdadera paz no venía de cumplir con reglas estrictas, ni de trabajar para merecer el favor de Dios. La verdadera paz provenía de saber que estaba completamente aceptado por Él, tal y como era, con todas mis imperfecciones, mis dudas y mis luchas. La gracia que Jesús me había mostrado no solo transformó mi vida, sino que también me dio una misión: compartir esa paz, ese amor y esa gracia con los demás. Mi misión no era convertirme en un líder religioso o predicar de una manera tradicional. Mi misión era vivir esa verdad cada día y ser un testigo de lo que Jesús había hecho por mí. Mi vida ya no se trataba de hacer las cosas correctamente, sino de permitir que su amor y su gracia fluyeran a través de mí. Comencé a involucrarme en nuevas formas de servicio, ayudando a aquellos que luchaban, a aquellos que sentían que nunca podrían ser dignos del amor de Dios. Estaba más comprometido que nunca a compartir lo que había experimentado, a vivirlo con integridad y a demostrarlo con mis acciones. Mi viaje espiritual sigue siendo un proceso continuo. Aunque las experiencias que tuve me cambiaron de manera radical, sé que la vida sigue siendo una serie de lecciones, de pruebas y de momentos de crecimiento. Ahora sé que no tengo que ser perfecto, que el amor de Dios no está reservado para aquellos que son intachables. Es un amor que se ofrece libremente a todos, incluso a aquellos que han fallado o dudado. Mi propósito en la vida ahora está claro: compartir lo que he visto y experimentado. Ayudar a otros a comprender que la salvación es un regalo y no algo que deban ganar. Jesús me ha mostrado que la vida verdadera no es la que se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la aceptación de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y con este conocimiento, mi vida tiene un propósito más grande que nunca. Aunque mi camino sigue siendo desafiante y, a veces, doloroso, sé que con Jesús a mi lado, no hay nada que no pueda enfrentar. Sé que tengo una misión que cumplir, y por primera vez en mi vida, estoy listo para caminar en ella con confianza.